Bueno, Mirko, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Modesto, buenas noches. Buenas noches, sí, ¿cómo estás, Modesto? ¿Qué tal? Bueno, gracias por aceptar esta invitación, tú que estás tan ocupado en las tareas tremendas, siempre Mm. viajando a Chincha. Un gusto, Modesto, como siempre. Bueno, ahora estamos yendo una vez por semana para allá, pero siempre trabajos remotos que hacer, por supuesto, tratando de avanzar ahí en el proyecto de la vacuna. Bueno, muchos de nuestros colegas no están todavía muy convencidos, o sea, no comprenden muy bien los tipos de vacunas, dicen, ¿cómo? ¿Por qué pueden haber diferentes vacunas? Por favor, te agradecería que nos lo expliques más o menos en términos sencillos. ¿Cuáles son esas diferencias, por favor? A ver, Modesto, las vacunas las podemos clasificar tomando en cuenta algunos parámetros. Una frecuente clasificación es tomando en consideración cuál es el antígeno que se utiliza, es decir, cuál es la porción del virus que queremos mostrarlo al sistema inmunológico para que éste aprenda a defenderse. Ese es un parámetro para diferenciar las vacunas. Y el otro parámetro es cómo vehiculizamos esa información para hacerla llegar al sistema inmune, es decir, cómo hacemos que la información llegue al sistema inmunológico. Eh, en términos del primer parámetro de clasificación, eh, podemos ver que en este momento hay varias vacunas que están trabajándose y hay varios antígenos que están considerándose. Por ejemplo, las vacunas chinas, tanto la de Sinopharm como la de Sinovac, ellas en este momento están usando el virus completo, es decir, es la totalidad de las proteínas del virus que es vista por el sistema inmunológico. En este caso de las vacunas chinas, el virus está inactivado, es decir, una vez que ingresa al organismo, no se va a poder replicar. Otro tipo de vacunas, a diferencia de esto, son las vacunas atenuadas, en cuyo caso el virus ha sido debilitado, de modo que cuando ingresa al organismo alcanza a tener cierto grado de replicación, pero está tan debilitado que se autolimita. Estas últimas ya no se suelen usar porque se ve que en algunos individuos que tienen el sistema inmune de alguna manera un poco deprimido, el virus, por más que está atenuado, logra vencer a esa débil inmunidad y puede generar una enfermedad propiamente. Entonces, en cuanto a los antígenos, tenemos las vacunas que van desde el virus completo, en el caso de las chinas, hasta toda la demás gama de vacunas que en este momento están produciéndose, las cuales usan diferentes porciones del virus propiamente. Claro, Coincidentemente, para comprender mejor, en resumido sería, unas debilitan al virus y los otros fortalecen al sistema inmune. bien, las vacunas atenuadas, el virus está debilitado. Las vacunas inactivadas, el virus está completamente, voy a usar la palabra muerto. El virus nunca está vivo, pero digamos, haciendo una comparación, el virus está muerto y no tiene la capacidad de replicación. Pero sabemos, Modesto, que no todos los antígenos del virus son igualmente importantes para inducir una protección. Solamente ciertas proteínas clave del virus son las verdaderamente importantes. Y eso nos lleva a ver todo el otro grupo de vacunas que actualmente se están desarrollando contra el SARS-CoV-2, que utilizan coincidentemente un mismo antígeno, que es la proteína Spike. Es esta protuberancia que se ve en las fotos, que a modo de brazo se proyecta desde el, desde, se proyecta desde la superficie del virus y termina con un dominio que se conoce como el dominio de unión al receptor, que es como una mano del brazo propiamente.
Entonces, y esta proteína spike es la que el virus utiliza para poder unirse a los receptores de las células humanas y poder iniciar el ciclo de infección. La gran pregunta es, ¿cómo todas las vacunas utilizan a este antígeno? Y aquí hay una gama de opciones también. Algunas vacunas usan solo el dominio más pequeñito, el RBD, que es la mano. Otras vacunas usan solo el dominio S1. Otras vacunas usan todo el spike. Y aquellas que usan solo el S1, algunas usan únicamente una copia de S1, es decir, el antígeno monomérico. Mientras que otras usan 3 copias de S1 a modo de un trímer. En ese sentido, hay una variedad grande de antígenos que se están eligiendo, pero todos apuntan a neutralizar ese brazo y esa mano que tiene el virus para poder agarrarse, vamos a usarlo de esa manera, al receptor. Y finalmente, en cuanto a qué vehículos se utilizan, nuevamente aquí hay varias opciones, desde el vehículo más clásico, que es inyectar vía intramuscular la proteína purificada con un adyuvante. En este momento hay algunos laboratorios, algunos esfuerzos que están trabajando en una clásica vacuna de proteína recombinante. Y los argumentos y justificaciones de por qué insistir en eso es que el desarrollo de vacunas requiere de mucho tiempo para demostrar que no hay efectos adversos de largo plazo. Y tecnologías nuevas tienen hay que reconocer, un potencial riesgo de generar tal vez un efecto a largo plazo. De modo que usar tecnologías de vacunas clásicas es el argumento que utilizan estos laboratorios en base a la confirmada seguridad de este tipo de vacunas. Entonces, el vehículo puede ser una inyección intramuscular, directamente el antígeno a la sangre, por decirlo así, y contrariamente a ello, tenemos las vacunas vectorizadas, que son las vacunas que llevan el antígeno en un vehículo, en un transportador, como si fuera un caballo de Troya, y se lo muestran al sistema inmunológico. Y allí tenemos dos grandes grupos. Uno es aquellos vehículos que se administran, o vacunas vectorizadas que se administran por vía intramuscular, y recientemente ya hay varios grupos en el mundo que están tratando de desarrollar vacunas cuyos vehículos se administran por vía no intramuscular. Y hay estos por vía oral y por vía intranasal. Los vehículos son generalmente virus, algunos humanos, otros no humanos, que tienen cortos ciclos de replicación. Incluso en algunos extremos solamente infectan y no se replican. Y eso con el propósito de asegurar cualquier problema de algún impacto ambiental que pueda tener si es que una vacuna vectorizada con el virus X se aplica en todo el mundo y de pronto en todo el mundo vamos a encontrar este virus X disperso en los humanos con el potencial de que ellos lo puedan transmitir a animales y no tenemos idea de cuál va a ser el impacto a largo plazo de una estrategia de este tipo. Entonces, estas vacunas vectorizadas clásicas como AstraZeneca, como la Sputnik V, por ejemplo, están usando como vectores adenovirus, eh, tanto humanos como de simio, y son usados por vía inyección intramuscular. Este adenovirus lleva en su superficie un pedazo del antígeno de la proteína spike del SARS-CoV-2, ingresa al cuerpo, ingresa a las células y se replica. Las vacunas que usan vectores intranasales o orales
tienen la característica de que al entrar por la misma ruta por donde ingresa el SARS-CoV-2, van a ser capaces de levantar una inmunidad más semejante a la natural y van a levantar un nivel de respuesta en aquella región del cuerpo donde precisamente el virus ingresa por primera vez. De modo que la mucosa del sistema respiratorio, del tracto respiratorio, se convierte en la primera línea de defensa contra el SARS-CoV-2. Hasta ahí las clásicas. Y esta pandemia nos ha mostrado una tecnología muy nueva, muy interesante, que son las famosas vacunas de ARN. Y aquí estamos hablando de Pfizer y de Moderna. Estas vacunas de ARN tienen o no son otra cosa que una molécula de ARN que por naturaleza es muy inestable y por eso la necesidad de almacenarlas a temperaturas ultra frías, que está embebida dentro de una partícula que la protege. Es una micela, es decir, es una monocapa lipídica con algunos constructos, digamos, propietarios, y se administra también por vía intramuscular. Y estas micelas, estas partículas lipídicas, viajan por la sangre y pueden fusionarse en la membrana de las células. En cuyo caso, luego de que esto ocurre, liberan a la molécula de ARN y esta ingresa a la célula. Eventualmente, estamos hablando de una célula del sistema inmunológico, por chance llegará a alguna de ellas, y cuando el RNA ingresa, encuentra el ribosoma y este último traduce ese ARN y empieza a producir un número determinado de copias de la proteína, que terminan siendo presentadas al sistema inmune, y luego el ARN se degrada y terminó su efecto. Y por lo tanto, un grupo considerable de proteínas quedó dentro de la célula, tal vez una célula presentadora de antígenos con suerte, y tenemos un efecto de presentación de antígenos y el inicio de toda una cascada de procesos del sistema inmune para levantar una respuesta. Esta es una técnica muy novedosa. Hemos leído muchos trabajos de cuestionamientos sobre su seguridad. Nada se sabe hasta no esperar el tiempo suficiente, pero digamos, cada quien tiene una opinión formada respecto de qué tan segura o no es esta molécula. Algunos dicen que estas vacunas van a integrar su material genético en las células y luego vamos a heredar ese gen por el resto de nuestras vidas. Y si el material genético llega a una célula germinal, un espermatozoide, un óvulo, el hijo va a tener este gen, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todos los comentarios. No podemos saberlo a ciencia cierta. Mi opinión es que no debemos preocuparnos a tal extremo, aunque no niego la posibilidad de que pueda ocurrir, pero debería ser una posibilidad muy baja. Pero en ese estamos, ¿no? Estamos en un momento en donde el costo-beneficio de esperar largo tiempo para tener una vacuna versus tenerla prontamente y salvar las vidas, se ponen en un balance muy crítico para tomar una decisión. Claro, porque siempre todo medicamento pues tiene casi todas consecuencias a largo plazo, pero una las toma para sobrevivir en el corto, ¿no? Interesante esta polémica, pero será por eso que se les aplica el Pfizer a los ancianos que ya no van a reproducir, digamos. No quisiera verlo de esa manera, Modesto. Yo más bien quisiera verlo por el hecho de que está probado que la vacuna de Pfizer es la vacuna dentro de todas que tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune más fuerte. Y no hay que olvidarnos que el ser humano, con la edad, pierde su capacidad natural de levantar una inmunidad protectiva. En otras palabras, frente a una misma vacuna aplicada a un joven o a un anciano,
eh, en promedio, el anciano siempre va a levantar una respuesta mucho más débil que un joven. Por lo tanto, Claro. si queremos ser justos con los ancianos o los mayores, tenemos que darles una vacuna que esté demostrado tenga la capacidad de inducir la mayor inmunidad posible. Bueno, Yo, entonces yo lo veo por ese lado, por eso. el virus ingresa y utiliza nuestro material genético para reproducirse locamente, y en este caso también estas vacunas ARN hacen algo similar, utilizan lo que tenemos en las células para producir proteínas que pueden defendernos. Más o menos esa es una guerra de dos entes que utilizan nuestro sistema, uno para atacarnos y otro para defendernos. Más o menos es eso, ¿no? Más o menos, efectivamente, ¿no? La vacuna de RNA hace que nuestra propia célula produzca los antígenos del virus del SARS-CoV-2 a través de mostrarle una molécula de ARN e iniciar la traducción de sus proteínas. Es muy ingenioso el sistema, muy, muy ingenioso. Claro. Ahora bien, la vacuna peruana, llamada la vacuna peruana, ¿cómo se clasifica acá? La vacuna peruana es una vacuna vectorizada en un virus de administración intranasal y el antígeno que usa es la subunidad S1, perdón, el dominio S1 de la proteína Spike. Eh, en cuanto al dominio, está y coincide con el común de la gran mayoría de vacunas. Pfizer mismo, Moderna mismo, como antígeno utilizan al dominio S1 de la proteína Spike. Todas usan la proteína Spike, excepto las chinas, que usan el virus completo, en donde está la Spike y todas las demás proteínas del virus, que por cierto, no todas ellas necesariamente contribuyen con una inmunidad, pero eventualmente algunas otras distintas a la proteína Spike pueden contribuir con algún grado de inmunidad y en eso, teóricamente, debería tener una ventaja frente a las demás vacunas. Lamentablemente, lo que estamos viendo en estos tiempos, ya con resultados más concretos de la evaluación de los ensayos clínicos, es que, lamentablemente digo, porque realmente debemos pensar como la humanidad, como una sola entidad, y mientras mejores vacunas y más opciones tengamos, es mejor para toda la humanidad. Lamentablemente, estas vacunas chinas han mostrado tener una modesta protección. Eh, Sinovac, mucho más modesta, pero en el caso de Sinopharm, la cepa Beijing eh, ha mostrado una protección frente a los efectos severos bastante aceptable, diría yo. No es perfecta, no está entre las mejores, pero hay que reconocerlo, bastante aceptable. Y en este momento, como se dice, no hay mejor vacuna que la que tenemos puesta en el brazo, porque ante nada es una opción importante. Bueno, entonces la vacuna peruana usa ese antígeno, la S1, y está vectorizada en un virus que se llama el virus de Newcastle. Ese es el caballito de Troya que lleva a la proteína S1 y se lo muestra el sistema inmune. Y la forma de administración es intranasal, lo cual le confiere la ventaja de que al ir por la ruta natural de infección del SARS-CoV-2, permite que el sistema inmune levante una inmunidad localizada en el tracto respiratorio. De modo que vamos a tener anticuerpos no solamente sistémicos, es decir, en todo el cuerpo, en sangre, que son los anticuerpos protectivos IgG, sino está demostrado ya por varios estudios previos, incluyendo el nuestro, que se induce un tipo de anticuerpo que se llama anticuerpo mucosal, el famoso IgA, que es un anticuerpo específico que está en la mucosa, en este caso la mucosa del tracto respiratorio. De modo que tan pronto el virus ingresa por la mucosa respiratoria, habrá la oportunidad de que estos anticuerpos mucosales presentes allí directamente
en la superficie misma del tejido puedan neutralizar al virus lo más pronto posible, evitando incluso que pueda llegar a una infección sistémica. Eso es, Modesto, una de las cosas más atractivas de una vacuna vectorizada en un virus de Newcastle. Además, por supuesto, de otras ventajas igualmente importantes, diría yo, como la facilidad de su producción y su relativamente bajo costo de producción comparado con todas las demás vacunas que se desarrollan en estos momentos. Ahora, sin embargo, has tenido algunos problemas para conseguir la empresa que la produzca de manera masiva. Efectivamente, Modesto, yo quisiera recordar que para iniciar los ensayos clínicos, y para esto recordar también que nuestro estudio ha completado ya la fase preclínica, es decir, en animales, se ha probado la seguridad en ratones, la toxicidad en ratas, la inmunogenicidad en hámsters y la eficacia de la vacuna en hámsters que habiendo sido desafiados, perdón, habiendo sido inmunizados, son luego desafiados con el virus. Entonces, se les inyecta el virus para ver cómo la vacuna los protege. Y todos estos resultados han sido coincidentes con estudios equivalentes en el extranjero, es decir, favorables. Es una vacuna segura. Estudios histopatológicos de todos los órganos principales reflejan que no hay daño histopatológico hasta después de 4 meses de administradas las 2 dosis por la vía intranasal. Segundo, se ve que no hay mortalidad, aun cuando se utiliza una concentración 100 veces más alta de la concentración de la dosis que se planea usar. Tercero, induce anticuerpos IgM, IgG, IgA, es decir, inmunidad sistémica en sangre y también inmunidad en la mucosa del tracto respiratorio. Además, induce una inmunidad o respuesta celular. Hay que recordar que la inmunidad es vista a 2 niveles. Anticuerpos que neutralizan a los virus cuando están libres en la sangre y la respuesta celular, que es un mecanismo del sistema inmune que detecta aquellas células de nuestro cuerpo que han sido infectadas con el virus y que en ese momento están, voy a usar el término, incubando y replicando el virus antes de soltarlos. Entonces, una inmunidad celular detecta esas células antes de que suelten las cargas de miles de copias virales y con un ataque químico llamado citotóxico, literalmente lo bombardea con moléculas que son químicamente muy reactivas, los radicales libres, y destruyen esta célula antes de que libere el contenido viral que se ha replicado. Para el virus SARS-CoV-2, la respuesta celular es probablemente la más importante de las dos. Eh, Eso se refleja, y esto es típico de los coronavirus, eso se refleja en estudios de inmunizaciones en aves frente a enfermedades como la bronquitis infecciosa aviar, que es un tipo de coronavirus, digamos, es un, vamos a decir, primo hermano del SARS-CoV-2, el cual se ve que aves inmunizadas que no necesariamente levantaron anticuerpos, cuando se les reta, es decir, cuando se les infecta con el virus de bronquitis infecciosa aviar, terminan quedando protegidos. Y es que la protección se las está confiriendo su respuesta de inmunidad celular. Entonces, es muy importante tener ambos, anticuerpos y la inmunidad celular. Y esta vacuna peruana, que tiene su homólogo en 6 otros laboratorios en el mundo, vamos a decir, son 6 grupos en el mundo que están trabajando exactamente sobre el mismo proyecto. En Holanda, la Universidad de Wageningen con un laboratorio veterinario. En México, Avimex, un laboratorio veterinario. En Estados Unidos tenemos el grupo Mount Sinai, dirigido por el doctor García Sastre,
experto en virología veterinaria. En Texas, un grupo de biotecnología que también va de la mano con un grupo veterinario. Y en Inglaterra, la Universidad de Lancaster, que también trabaja con un grupo veterinario. Y en Perú, Farvet, que también es una empresa biotecnológica veterinaria. Y la razón de esto es de que este virus de Newcastle es un virus naturalmente de los pollos, que se conoce por una larga data histórica que es inocuo al ser humano. Es decir, al ser humano no genera enfermedad. Por el contrario, este virus tiene una virtud, si se le puede decir así. Cuando ve una célula cancerígena tumoral, la ataca y la destruye. Y cuando ve una célula no tumoral, casi no la toca, o la toca poquito, por decirlo de alguna manera. Por esa razón, este virus de Newcastle, el mismo que se viene usando como vector en estos 6 grupos en el mundo que están desarrollando esta vacuna intranasal para el COVID, este mismo virus de Newcastle se viene utilizando ya en ensayos clínicos humanos para tratamiento de diversos tipos de cáncer. Y se administra el virus de Newcastle por vía intravenosa. Y uno de los problemas de cáncer más críticos contra el cual el virus de Newcastle está mostrando un efecto importante es el glioma, que es uno de los cánceres más severos y más frecuentes del cerebro. Entonces, ante la duda por si una vacuna vectorizada en Newcastle podría generar un efecto adverso en el sistema nervioso central por la cercanía que hay entre la nariz y el cerebro, la respuesta es, atención, el Newcastle, por el contrario, es inocuo frente a las células del sistema nervioso central saludables y se utiliza como tratamiento anticancerígeno de glioma. Y pues el Newcastle es mucho más conocido por los virólogos y la gente que trabaja en vacunas veterinarias, porque la industria avícola ha tenido el problema de la enfermedad de Newcastle por años, por décadas. Y diversas vacunas se han venido utilizando, número uno. Y número dos, para diversos problemas veterinarios ya hay una gran experiencia del uso de vacunas vectorizadas en Newcastle. Es decir, el virus de Newcastle aviar es el caballito de Troya para llevar los antígenos para proteger animales contra otras enfermedades y con una tasa de éxito y seguridad bastante altas en varias décadas de estudios respectivamente. Bueno, y entonces el tema que te conversaba era cómo vas los contactos con las empresas internacionales. En este momento, habiendo terminado la fase preclínica, el paso natural para esto es, el paso natural para esto es hacer las evaluaciones clínicas en humanos. Pero para poder hacer un ensayo clínico en humanos, la vacuna tiene que producirse en un laboratorio que tenga una certificación BPM, que es el acrónimo de Buenas Prácticas de Manufactura, o GMP en inglés, de Good Manufacturing Practices. Lamentablemente en el Perú no hay ningún laboratorio aún que tenga esa certificación y por lo tanto dependemos de negociaciones y de conseguir financiamiento para que algún laboratorio extranjero produzca unas 500 o 1000 dosis con certificación GMP, que se hagan los ensayos de seguridad y de toxicidad en ratones, ratas o conejos con esas dosis producidas bajo certificación GMP. Y habiendo hecho eso, recién pedir los permisos a la DGNIT para poder realizar los ensayos fase 1 y fase 2 acá en el Perú. Hemos estado buscando algunos laboratorios extranjeros que puedan dar estas facilidades. El doctor Manolo tiene muchos contactos, como es natural por su trabajo de muchos años en esto. Consiguió contactos en la India, en Francia, y bueno, se está en conversaciones.
Creo en este momento lo más avanzado es con un laboratorio francés que podría estar produciendo las dosis GNP y traerlas al Perú para hacer los ensayos clínicos fase 1 y fase 2. Sin embargo, mientras tanto, se está avanzando para que Farvet vaya a tener una pequeña planta GMP para mediados de junio, julio tal vez, si es que hay alguna demora. Y de la misma manera, no va a ser pronto porque la certificación de una planta GMP es todo un proceso. No es solamente ver la planta y sus equipos, sino también los protocolos, procedimientos, organigramas, flujos de trabajo, personal, entrenamiento, etcétera. Es un tema muy complejo que tiene que asegurar el buen funcionamiento integral, equipos, máquinas, humanos, ¿de acuerdo? Y no cometer errores. Tú habrás escuchado las noticias hace 2, 3 semanas, este error accidental que hubo en una fábrica de vacunas en Maryland, que confundieron unos insumos porque se estaban fabricando dos vacunas. No recuerdo cuál ahorita, no quiero decir nombres, pero vacuna A y vacuna B. Y lamentablemente por un accidente humano, un error humano, se echaron a perder como 15 millones de dosis. Eso refleja pues que hasta en una planta GMP, como estamos viendo, pueden haber errores. Y una planta que no es GMP y no tiene una certificación, obviamente tiene mayores posibilidades de cometer errores. He ahí la necesidad tan alta de que haya una certificación, ¿no? Estamos trabajando con vidas humanas y se tienen que tener los cuidados más estrictos posibles. Y ahora hablemos un poco de las reacciones de los niveles estatales del Estado peruano, que están limitados económicamente, pero están comprando vacunas, no sé, no se sabe, es un secreto por cuántos millones de dólares, supongo que son muchos. Tendrían que invertir algo en nuestros esfuerzos peruanos. ¿Hay algo de eso? Bueno, Modesto, tengo que decir la verdad con mucha pena. Em, a diferencia de esfuerzos similares en otras partes del mundo, en donde los gobiernos han apoyado con importantes sumas de financiamiento. Hay que recordar que un trabajo de desarrollo de una vacuna involucra muchos pasos y muchos procedimientos que son costosos. En México, por ejemplo, el gobierno mexicano, la Fundación Slim, etcétera, han contribuido con 300 millones de dólares. La misma Moderna, Pfizer, han recibido de los gobiernos como cerca de 1.000 millones de dólares. Oxford y AstraZeneca recibieron similares cifras, varios cientos de millones de dólares de sus respectivos gobiernos. Y creo yo que lo hacen porque estos gobiernos tienen credibilidad en sus instituciones científicas. Pero mientras más nos alejamos de los países avanzados y nos vemos las caras entre los países subdesarrollados, vemos que eso no ocurre, ¿no? No hay una apuesta de parte de los gobiernos por las actividades científicas y en particular por los esfuerzos de desarrollo de vacunas. Eh, es una pena como científicos, tú, yo y muchos de los que nos están escuchando, creo que el dolor es doble porque sabemos que en el Perú hay excelentes investigadores, está demostrado, durante la pandemia la comunidad científica peruana se puso de pie y en menos de un año ya teníamos ventiladores mecánicos, pruebas diagnósticas, sistemas CPAP para alta ventilación, cascos especializados, telas tratadas con nanopartículas antivirales. Es decir, teníamos pues un gran avance y todo realizado modestamente con esfuerzos propios, escasos recursos y sin grandes apoyos del gobierno. Debo, sin embargo, felicitar al CONCITEC, y es que con sus escasos recursos asignados, lanzó dos convocatorias, si es que no me equivoco, dos o tres el año pasado, para apoyar proyectos relacionados al COVID.
Pero si no hubiera sido por el CONCITEC y su visión de apoyar estos proyectos, no hubiéramos tenido nada. El gobierno central, en mi opinión, era el llamado a financiar estos estudios. Si esto hubiera ocurrido desde el comienzo, ahorita tendríamos miles o millones de pruebas diagnósticas listas para todo el Perú, producidas y hechas acá en el Perú. Tendríamos cientos o quizá algunos miles de ventiladores mecánicos producidos en el Perú. Y así puedo seguir hablando otros ejemplos. Y tal vez podríamos tener una vacuna peruana en un estado más avanzado de su evaluación, que nos deje una distancia más cercana para una producción y uso masivo en el país. Entonces, la respuesta modesto es, con pena, no, no hemos recibido apoyo más que los financiamientos del CONCITEC, que con mucha gratitud, lo digo, son limitados. Y no es culpa del CONCITEC, porque es todo lo que tiene. Le echó mano a sus arcas y rascó la olla y dio todo lo que tuvo. Pero faltó el gobierno y la visión de nuestras autoridades de dar más financiamiento para empujar estos proyectos con más fuerza. Conclusión, nuevamente, las autoridades políticas no confían, no conocen, no creen en la capacidad del desarrollo científico y tecnológico local. No creen en sus investigadores, es lo que yo pienso. Caray, eso es bueno, no me sorprende a mí, pero en fin, es cada vez más preocupante la situación. Y ahora se presentan elecciones, hay dos partidos que han quedado. ¿Alguno de ellos se ha comunicado contigo prometiendo, aunque promesas uno siempre las recibe, prometiendo algo para el futuro? Bueno, eh, te puedo decir que más bien antes de la primera vuelta sí hubo manifestaciones tanto públicas como privadas de dos candidatos, específicamente López Aliaga y Hernando de Soto, quienes visitaron el laboratorio de Farvet en Chincha. Eh, Hubieron conversaciones personales con ellos, entendieron la problemática, comprendieron el avance y el potencial de poder desarrollar una vacuna en el Perú y ganarnos una autonomía y un gran ahorro. Una vacuna de las características de la que estamos produciendo en Chincha tiene un costo de fracciones de dólar. Es decir, con menos de 20 millones se puede vacunar a todo el Perú, cosa que con otras vacunas estaríamos hablando de más de 1.000 millones de dólares o 1.800 millones de dólares. Y si esto le sumamos el hecho de que no será una sola dosis lo que se necesite para combatir esta pandemia, sino por el hecho de que más que pandemia, ahora estamos viviendo una endemia, es decir, el virus llegó para quedarse y acompañarnos, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con el virus, y eso significa tener la capacidad de inmunizarnos todos, porque esta vacuna, este virus mata, entonces todos nos tenemos que vacunar con una frecuencia importante, tal vez cada 6 meses, tal vez cada 12 meses, pero algo en ese rango es lo que se va a necesitar. Y si son más de 1.000 millones o 1.800 millones de dólares por dosis, si es que venimos comprando vacunas del extranjero versus menos de 20 millones para vacunar a todo el Perú, está clarísimo que apostar por el desarrollo de una vacuna local y tener la autonomía es pues muy importante, porque sencillamente puede salvarnos como país de irnos a la bancarrota y endeudarnos y dejarle a nuestros hijos y nietos una situación muy complicada de endeudamiento. ¿Y ninguno de los de segunda vuelta van a visitar, por lo menos han hecho algún contacto? Debo decir que ha habido una conversación con algunas personas del partido eh, de Pedro Castillo, en donde han manifestado un interés, y creo que es público ya, de desarrollar un ministerio de ciencia y tecnología, de desarrollar un centro biotecnológico nacional en el Perú,
que tenga la capacidad no solo de desarrollar vacunas para COVID, sino para otras enfermedades para las cuales todos sabemos el Perú siempre, lamentablemente, no llega a alcanzar la cobertura necesaria y siempre hay casos, muchos fatales, como por ejemplo de neumonía en niños en zonas altoandinas en épocas de friaje, porque simplemente no se logran tener la cobertura de vacunación deseada. Eh, de modo que pensar en desarrollar un centro como ese, creo yo, como investigador y como cercano al tema de la salud pública, pues es un tema que yo lo veo como muy positivo. Bueno, Lamentablemente, hasta el momento de hoy, o mejor dicho, hasta el momento de hoy, el partido de Fuerza Popular no ha tenido hasta el momento una aproximación para con nuestro grupo. bueno, espero que lo haga pronto, porque cualquiera que sea elegido para ahí requiere pues ya tener algo peruano, porque lo contrario estaríamos desangrándonos permanentemente en dólares, miles de millones de dólares, y si este virus viene para quedarse, tendríamos que gastar cada año pues una cantidad increíble de dinero, y se necesita ese centro para defendernos contra lo que venga, porque esto no se va a caer acá nomás, supongo que tendremos nuevos retos, y esos retos, si no tomamos la medida de prevención, nos va a costar muy caro. Eso es más o menos lo que parece lógico, evidente, y los políticos tendrían que razonar, utilizar su sentido común. Veo también que Argentina ha mencionado que probablemente tengan su vacuna, ¿no? Sí, Argentina, Chile, México, Brasil, Cuba, que probablemente sea el primer país latinoamericano en probar ya una vacuna propia, la vacuna soberana la llaman, son evidencia de que la ciencia latinoamericana se puso de pie y está compitiendo de igual a igual con las grandes farmacéuticas transnacionales, buscando tener soluciones pues estratégicas y claves para sus respectivos países. Bueno, es obvio que los científicos de todo el mundo tienen iguales competencias para desarrollar las armas para defendernos contra cualquier virus o enfermedad, pero también es obvio que las políticas de los gobiernos son diferentes. Bueno, esperemos pues que cambiemos en ese sentido. Mirko, tenemos un panel invitado. Hay un médico veterinario, Hugo Contreras, y una química, Rosario López. No sé si es que tienen alguna pregunta, por favor, o está claro. ¿Qué dice don Hugo Contreras? O Rosario López. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la... Te escuchamos, te escuchamos. Ujú. Sí, no entendí bien, o no escuché bien. ¿En qué sentido el Estado, aparte de que sea, obviamente, monetariamente, puede apoyar en su proyecto, doctor Mirko? ¿En qué sentido? Porque tengo entendido que esas pruebas que se hacen ya en personas, que tendrían que hacerse en personas, ¿no? En los seres humanos, para evaluar la eficiencia, estas cosas, creo que necesitan unos permisos también especiales, que ya Sí, creo que salen de lo que sería gracias, Rosario. Yo creo que la mayor posibilidad que tiene el Estado de apoyar un proyecto como este debería estar en primer lugar con la visión de poder construir una planta GMP eh, pública, ¿no? Que de repente esté bajo la jurisdicción, digamos, del Instituto Nacional de Salud, que me parece que sería la entidad más competente para poder regentar un centro como este.
En el Perú no existe ningún centro GMP para producción de vacunas. Si años atrás hubiese habido una visión de nuestras autoridades y hoy en día tuviésemos, digamos, en el INS, una, aunque sea pequeña, planta GMP, ya estaríamos hace 4 meses probablemente haciendo las pruebas fase 1. Ahorita estaríamos terminando fase 2, empezando fase 3, pero lamentablemente nunca hubo una visión de la autoridad, de los gobiernos, de la clase política por invertir en una planta. Y no estamos hablando de una gran inversión. Claro, va a depender de la capacidad de la planta, de la diversidad. Pero, por ejemplo, una planta basada en producción de vacunas, en cultivos celulares con sistemas de bioreactores. Modestamente, unos 2 bioreactores de 1000 litros, una liofilizadora industrial, una máquina envasadora, un par de cabinas y una centrífuga refrigerada. Es lo básico que se necesita, todo en un ambiente certificado GMP. Una planta de esas características no cuesta más de unos $12 millones. Yo digo, ¿qué son $12 millones para un gobierno? ¿No? No es nada. Estamos viendo todos los gastos que se hacen, incluso, como alguna vez algún periodista mencionó, hasta en campañas publicitarias del Estado se gasta más que este monto. De modo que es inconcebible, en mi opinión, haber heredado toda esta desinterés de parte de nuestras autoridades por buscar tener una infraestructura tan importante que aún cuando no hubiéramos tenido la pandemia, era claro que existía una gran necesidad en el país de tener la capacidad de producir vacunas. Repito, porque nosotros en el Perú tenemos una de las más altas tasas de mortalidad infantil por neumonía, especialmente en la zona altoandina en épocas de friaje. Y está claro que esto ocurre porque no hay una cobertura suficiente para vacunar. Si tuviéramos una planta de producción de vacunas en el Perú, claramente se podría programar la producción de las dosis requeridas y no estar lamentando todos los años, en las épocas de invierno, tener que narrar noticias de cuántos niños se murieron aquí o allá por neumonía. Entonces, esa es, en mi opinión, la primera línea en que un gobierno o el Estado podría apoyar en la construcción de infraestructura. Y por supuesto, ahorita, si queremos avanzar rápido, ya no podemos pensar en esta solución, pero sí el gobierno puede financiar las fases 1, las fases 2, las fases 3. ¿Y por qué digo que esto puede ser? Porque ya lo ha dicho el doctor Manolo Fernández, Farvet no está viendo un, una opción de lucro para con el Perú en la producción de esta vacuna. Está ofreciendo entregarla a precio de costo. Y si eso es así, es lógico, en mi opinión, que el Estado también tenga que colaborar. Obviamente, si hubiese un fin de lucro en esto, el Estado pues dejaría a la empresa que baile sola. Pero no, ya lo ha dicho abiertamente el doctor Manolo Fernández. Pero no entiendo, sinceramente, cómo nuestras autoridades no pueden comprender esto y simplemente dejar que el tiempo siga pasando y la gente se siga muriendo y el Perú se siga endeudando. Muy bien, no sé. Doctor Hugo Contreras, ¿tendrá usted alguna pregunta? Sí, le escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que debemos todos felicitar la acción de los científicos que están trabajando de una sola mano, tanto médicos, biólogos, veterinarios. Quizás eso sea la principal inconveniente también para desarrollar ciencia. Hay mucho escepticismo, diría yo, en cada uno de los investigadores, lógicamente, por la misma investigación. Tengo una pregunta.
El virus de Newcastle, como vector, ya que lo explicó el doctor, es muy superior, digamos, a los otros tipos de adenovirus empleados en esta vacuna. Gracias, doctor Contreras, por la pregunta. En este momento, los adenovirus vectores que se están usando para la vacuna Sputnik V, para la vacuna de AstraZeneca y algunas otras, estos adenovirus están siendo usados por administración intramuscular. Y si bien pueden producir una respuesta sistémica, es decir, anticuerpos en todo el cuerpo, no pueden hacer lo mismo con una respuesta inmune localizada, específicamente en el tracto respiratorio superior. La ventaja del virus de Newcastle como vector, y son dos las ventajas, pero una ventaja del virus de Newcastle como vector es que puede producir, además de una inmunidad sistémica, puede producir también una inmunidad localizada a nivel de la mucosa del tracto respiratorio, con los anticuerpos localizados IgA, lo cual convierte al tracto respiratorio mismo como la primera línea de defensa contra el virus del SARS-CoV-2. En segundo lugar, trabajar con el virus de Newcastle está demostrado, es mucho más económico por la simplicidad de su cultivo y por el alto rendimiento de su producción que hacerlo con adenovirus. Y ciertamente eso es también importante a considerar porque al final vamos a tener vacunas, dosis mucho más económicas y producidas en más tiempo a mayor velocidad. Y una tercera ventaja es que manipular el genoma del virus de Newcastle para reemplazar el gen que codifica el antígeno del SARS-CoV-2 vacunal es tan sencillo que permite que en 30 o 45 días podamos tener una nueva vacuna que está cargando un antígeno de una nueva variante viral. La variante brasilera, la variante sudafricana, la variante inglesa. En este momento, en Farvet se viene trabajando la producción de vacunas frente a estas tres variantes. Y bueno, falta poco tiempo para que estas ya se tengan y puedan ser evaluadas también en las fases preclínicas. Estamos viendo, y está declarado públicamente, que la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes disminuye. Algunas más que otras, pero hay una disminución, lo cual sugiere, es natural pensar, que en la medida que las variantes vayan apareciendo, las vacunas vayan también actualizándose. Y por lo tanto, se necesita que las vacunas, puedan ser producidas muy rápidamente. Y una vacuna vectorizada en el virus de Newcastle confiere esta ventaja estratégica frente a otros vectores. Muy bien, muchas gracias, Mirko. No sé si habrá alguna pregunta, supongo que entre el panel. De lo contrario, te agradecemos mucho por esta bastante importante entrevista que esclarece un poco las dudas que está flotando en el ambiente peruano y siempre manifestando también nuestra preocupación por el poco interés que demuestran los gobiernos por los temas de ciencia y tecnología. Esperemos pues que el próximo gobierno tome en serio, o algún gobierno que venga en el futuro, tome en serio la ciencia y la tecnología, porque los países que antes eran, tú sabes muy bien, muy pobres, como Corea del Sur, Finlandia, ahora pues son potencia gracias a que apostaron a la ciencia y la tecnología. Gracias de nuevo, Mirko, y te felicito. Gracias en nombre del Perú por tus grandes esfuerzos, que lo sé, soy consciente que estás haciendo un gran sacrificio. Muchas gracias. Gracias a ti, Modesto, y en verdad este es el esfuerzo de todo un equipo liderado por Manolo Fernández, y muchos de nosotros lo acompañamos con una gran convicción y con fe de que
podemos lograr algo importante. Y simplemente es cuestión de dar un pasito a la vez y poco a poco acercarnos a la meta. Gracias, Modesto. Gracias a ti. Bueno, con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia.